Bueno, tenía que ser en la casa de Ross Peña. Wow. Bienvenido a Golden Radio, hermano. Universal 98.1, mantenga la sintonía, estamos en Navidad. Feliz Navidad, les desea a todos con sinceridad. Radio Universal, Radio Universal. El Dream Team, segunda generación de Radio Universal. Wow, parece que fue ayer, era el 1900, Radio Universal. Mantenga la sintonía, esta es Universal, tu estación. Vamos a cambiarte el nombre, vamos a ponerte Rox con X. Y decía Rox Peña. Caigo en Radio Universal y caigo a la segunda generación de Radio Universal. Era la única emisora en República Dominicana que tenía 2 micrófonos AKG modernos de ese momento. Sin embargo, yo era rockero para que todo lo que es la cosa. Pero me guillé. Yo estuve en la roca, pregúntale. Sí. Mire, mi hermano, llegar a Radio Universal como yo llegué, que había que amanecer y dormir en el piso. Y poder ir al baño, comerte algo. En Universal no. ¿No podías? En Radio El Mundo sí. Ahí hay un problema. Dime cuál es el problema. Indotel dice que están... ¿Qué pasó con la fría? Fracasó porque en Estados Unidos... ¿Quiénes trabajaban contigo en la fría digital? En la fría yo me llevaron al principio, porque yo llegué un poco más tarde. Estaba Loedi, famosísimo, Julísimo. Después yo llevé a Mary Jane, que es al Super Negro. César Suárez Jr. presenta, es el viejo que tiene 46 años, que la generación de ahora sí lo conoce. Denle página para izquierda, que de algo le va a servir. A los de ahora, a los que vienen y a los que están. Se puede hacer animación sin vulgaridad. Yo siempre fui un animador alegre, encendido, como le llaman ahora. Yo fui el más loco de los animadores de los 80. El Supercar navideño, ahora por saboramerengue.com. Eso era. Moriré poniendo merengue. Golden Radio, donde sus protagonistas cuentan su historia. Ross, bienvenido a Golden Radio, hermano. Bueno, para mí es un gran placer, hermano mío, encontrarme con gente conocida, gente con muchísimo talento. De verdad que me siento muy bien. Bienvenidos ustedes también. Gracias por dejarnos entrar a tu guarida. Esto que es donde se gesta la mayor creatividad posible que puede tener un locutor de la talla tuya. El Dream Team, segunda generación de Radio Universal. Wow, parece que fue ayer. Radio Universal. Era el 1982, cuando Carlos José Rosario, el mejor animador libra por libra de este país, todavía lo es, 40 y que si o cuántos años después tú lo escuchas en caliente, es el número 1, llamó a Radio El Mundo, una emisora en AM, propiedad de los Brea Peña, de Mario Brea, Dios lo tenga en gloria, y le dijeron, a través de Daniel, otro muchacho que trabajaba en la planta de Radio Universal, le dijeron que había un muchachito en Radio Universal que sonaba muy bien, que se parecía al estilo de Radio Universal. Carlos José Rosario, automáticamente dijo, ¿cómo va a ser? Yo necesito un locutor a ese nivel aquí, porque tengo que sustituir uno que tengo que no me está dando la talla. Bueno, esa llamada entró a Radio El Mundo, 1540 AM, en aquel tiempo era la radio de AM, lo que estaba de moda, y me lo pusieron al teléfono. Hola, Ross, te habla. Ross no, en ese tiempo era Rosano, mi nombre natural. El Ross vino después. El Ross, mi nombre normal, Rosano Peña. Cuando Mario Brea escucha ese nombre, dice, no, eso no vende en radio. Vamos a cambiarte el nombre, vamos a ponerte Rox con X. Y decía Rox Peña. Con el tiempo yo dije, ¿por qué Rox si mi nombre es Ross? ¿Qué hicimos? Le puchamos la parte de atrás a Rosano, tú sabes cuál es la parte de atrás, ¿verdad? Y se quedó Ross, y así se quedó. Ross Peña, le agregamos el apellido. El asunto es que caigo en Radio Universal y caigo a la segunda generación de Radio Universal, donde en ese momento estaban los grandes ligas. Sandy Almeida, insustituible. JR, José Rafael, Dios lo tenga en gloria, insustituible. Héctor José Torres, La Fuerza, insustituible. Carlos José Rosario, insustituible. Marino, o sea, las grandes estrellas de la radio del país. Y entrar este chivito ahí fue un poco difícil. Háblanos del sonido particular que tenían los animadores con ese efecto. No era un flanger, un harmonizer el equipo.
Háblanos cómo, para los conocedores de la radio amantes que se acuerdan de ese famoso tiempo, eco, el famoso el eco que solo lo tenía Radio Universal. Así es, eso vino de Teo. Teo siempre fue un visionario. Fue anterior director a Carlos José Rosario. Se va Teo y dejan a Carlos. Así llego yo a Radio Universal. Esto era una cama de eco, un aparato que se usaba, ¿cómo se llama? Daba ese sonido famoso de un eco, un reverse, que daba ese sonido de eco, se colocaba en 2 micrófonos. Nosotros era la única emisora en República Dominicana que tenía 2 micrófonos AKG modernos de ese momento. Tú hablabas en 2 micrófonos. Y ya tú sabes, eso parecía una nave espacial con todos estos equipos, esta emisora ultramoderna, en el Caribe la más moderna, la más potente, todo lo tenía Radio Universal. Y de ahí viene eso. Mira, Estilo, perdón, decías, que el estilo, claro, viene de una fusión que hizo Teo. Teo, para formar a Radio Universal, primero en AM los 650 y luego el FM, después del 78, 80, 78 fue que arrancó. Ahí entonces se hizo una fusión para que los locutores hablaran en un mismo estilo, ¿no? Se buscó una fusión de locutores de Colombia, Venezuela, Panamá, todos esos locutores boricuas, los mejores DJs de ese país, de esos países. Teo grabó casete de ellos y entonces implantó el estilo que salió luego de Radio Universal con aquello de mantenga la sintonía, esta es Universal, tu estación, todo lo demás que conoce la gente o que conoció la gente. Háblanos para la nueva generación, ¿cómo era la interacción telefónica en ese momento? Porque mira, la gente no paraba y ese teléfono sonando. Eran unos, me acuerdo, unos teléfonos de 8 líneas o 10 líneas, crema, no sé, que tú le dabas un botón y sacabas las líneas, allá se llenaban todas. Después con el tiempo vino el famoso Telox, pero eso fue después. Primero era con aquellos teléfonos que tú le dabas una tecla y salían línea 1, línea 2, uno podían ABC, qué sé yo. Y así era la historia. En ese momento de la radio, ¿cómo ustedes podían manejar esta presión del público? Porque había gente que llamaba insistentemente. ¿Tienes alguna anécdota de ese tipo de oyentes que siempre llamaba todos los días a la misma hora? La primera emisora que amaneció con animación DJ 24 horas fue Radio Universal. En Universal se trabajaba 24 hours, como daban ustedes los gringos. Se trabajaba 24 horas. Había un locutor que salía, por ejemplo, tarde de la noche a las 2 de la mañana, de 10 de la noche a 2, y otro entraba de 2 de la mañana hasta las 8. A las 8 entraba 1 de la mañana hasta las 12, etcétera, etcétera. Ahí era 24 hours. La emisora estaba colocada entre Avenida Tiradentes y 27 y Tiradentes. Estaba un edificio en la segunda planta que se veía bifurcada a las 4 esquinas. Imagínate, uno siempre tenía ambiente. Además, se hacía ambiente aquel tiempo para época, por ejemplo, navideña, donde nació el Supercar navideño. Había gente en la calle siempre, los fines de semana sobre todo. Y tú veías los taxistas, la gente los venduteros, eso se veía y era extraordinario. Tú sabes que en el momento que tú estabas animando, sembraste muchos sentimientos en niños. Aquí tenemos a Junior Castillo, que desde pequeño le encantaba que su papá le pusiera Radio Universal. En ese momento, tú encontrabas a los niños que te decían, yo te Ross, eres tú. Sí. Eso lo heredó uno. Uno no era la gran estrella, señores, para que entiendan. Radio Universal, la plataforma en sí ayudó a uno. Uno tenía su talento, La Fuerza era una superestrella, Carlos José era una superestrella, pero en sí la plataforma era Radio Universal. El que se creía la película se equivocaba. Había que tener un don de gente, una educación y un profesionalismo, que mucha gente no lo tiene. Y la plataforma te ayudaba, tú eras famoso porque imagínate tú ser un locutor de Radio Universal. Era antes, la radio, nosotros éramos verdaderos artistas. Uno era tan famoso como cualquier Fernando Villalona o cualquier, ¿cómo se llama?, de estos artistas que llegaban en el momento que eran populares. Uno firmaba autógrafos, iban a conocer a uno a la cabina, una bolsa de mujeres de todas clases. Eso había, esa magia existía antes, ya no. Antes de pasar a una pregunta que muchos esperan, que hablaste del Supercar navideño, quiero que nos digas cuál era la canción. Supercar navideño es esto, ¿eh? El Supercar navideño, ahora por saboramerengue.com. Eso era. Antes era Universal 98.1. Mantenga la sintonía, estamos en Navidad. Excelente. En ese momento... ¿Se acuerda, caballo? Sí. Ya han pasado 46 años, ¿eh? 47. Ah, bueno, pues tú estabas bien pequeño, pero es el mismo locutor, estoy vivo todo. Así mismo. Okay, señor. Ross, a ti te tocó la generación del disco de pasta. De los cartuchos famosos, los track,
de los discos de pasta 45, LP, los 2 platos, todo eso. ¿Cuál era la canción que tú utilizabas para tu receso y poder ir al baño, comerte algo? En Universal no. ¿No podías? En Radio El Mundo sí. Yo ponía el de ¿Cuál? El de, ¿cómo se llamaba? El bolero de Ojeda y uno de Luisita ¿Qué de tiempo Puerto Rico. duraban esas canciones? 16 minutos. Me daba tiempo a Radio El Mundo, me daba tiempo a bajarle ahí de la ¿cómo se llamaba? La calle Emilio Amorel hasta la Tiradentes, dar la vuelta, había una cafetería ahí y yo me comía un sándwich entre las 5 horas que trabajaba. ¿Cuántas horas que ustedes hacían en radio? No, como 4 horas o 5. En Universal se hacían 5. ¿Qué? 5 horas. Sin pausa. 5 horas. Sí. Era ardua la tarea. Teo decía. ¿Y cuántas Teo decía, animaciones por hora? Bueno, se hablaba cada 3 discos. 2 o 3 discos. A veces tú solamente decía la hora. Mantenga la sintonía, esta es Universal, son las 9:55 de la noche. Pero a veces tú tenías que sacar llamada al aire con una famosa cama y eso se hacía cada 3 discos. Cada 3 o 4 discos, de acuerdo a tu mentalidad y al cansancio que te podía producir 5 horas animando en vivo, que no era fácil. Y si era de madrugada como yo, chan, chararán, chan. Chan, chan. Ya tú sabes. Háblame de los conciertos que se hacían donde la emisora era patrocinadora. Sí. ¿Y cuáles artistas te tuviste la oportunidad de presentar en esa etapa novel tuya, que eras joven trabajando en Radio Universal? Yo era el más pariguayo de todos. ¿Por qué? Sí, porque imagínate frente a La Fuerza, Sandy Almeida, JR, a ¿quién se me queda? Carlos José Rosario, a Marian de la Mota, Marino Guzmán. Yo era Sandy Almeida, yo lo mencioné. Yo era un chamaco que trabajaba en un colmado allí en la esquina en el 80. O sea, yo me gradué en el 80 y por ahí para adelante. Yo presenté a todos los artistas, ya nosotros trajimos, de Puerto Rico trajíamos salseros, traíamos famosos merengueros, por ejemplo, que eran los que estaban pegados, ¿no? Y mayormente eran merengueros, siempre. O sea, Fernando Villalona, Los Rosario, Ramón Orlando, todas las orquestas súper estrellas de este país pasaron a las tarimas de Universal porque estaba bien patrocinada. La emisora tenía el patrocinio lo llegó a tener de Barceló en su momento, de Brugal, de todo, presidente, de todo. Y el equipo de Universal tenía dinero para hacer esas contrataciones. Y nada, brillamos ahí un poquito también. Bueno, como brillas ahora porque esta producción que haces en tu radio es de corte internacional. Bueno, estamos trabajando, ustedes están ya en la cabina, me imagino que tomarán un par de tomas acá. Este es un proyecto que salió porque una vez pasó algo que me frustró. Una vez yo hablé con alguien y me dijo, yo llevé una idea, no voy a mencionar nombre por discreción, me dijo, es que tú no tienes emisora, Ross, tú no puedes estar haciendo esto o pensando aquello. Y yo dije, wow, frustrante, muy frustrante, porque un tipo que tiene aspiraciones, todos los locutores queremos tener, por lo menos dirigir una emisora o tener una. Bueno, nada, pasaron 10 años, de repente yo cruzo a Miami en un viaje con los Toros Van, el Torito, y allá me encuentro con Aldo Rosario, un famoso locutor dominicano, que me dice, ¿lo conoces? Aldo me dice a mí, en ese momento están haciendo, cuando llegó el internet, están haciendo una videoconferencia, el sobrino de Aldo Rosario con un locutor montañita de San Francisco de Macorís, y yo veo que hay un tipo, una imagen en internet que se va y viene y que están hablando ahí, y el tipo me dice, aquí está Ross Peña, el famoso locutor de Radio Universal, déjame ponértelo a Montañita que está en San Francisco de Macorís. Y yo veo los saludos, Ross Peña, que sí o qué. Y le pregunto al tipo, pero ¿dónde está ese tipo? Me dice, el tigre está en San Francisco de Macorís, en Santo Domingo, pero yo vengo de allá ahora mismo, de República Dominicana. Sí, entonces ahí cerramos y él me dijo, oye, eso es radio por internet. Eso fue en el 2006, 2005-2006. Tú vas a tener tu propia emisora si quieres, ya por internet. Y así nace saboramerengue.com, vine con la idea, busqué la asesoría. Y todo esto que está aquí, hace ya 18 años, es radio por internet. Mucha gente dice que esto no es radio por internet. Quizás el concepto no está bien utilizado, pero es a nivel de modernidad, es radio por internet. Porque para que sea radio por internet tiene que tener un transmisor de FM. Mentira. No. Esto es radio moderna, papá. Radio por internet y fuera. Tienes toda la razón. Y así estamos aquí. www.saboramerengue.com. Toda la razón. Aparte de ser un locutor destacado en la radio de República Dominicana, también tuviste la participación y todavía actualmente grabas comerciales. ¿Cómo llega tu primera propuesta y te llaman Ross? Con Teo Vera, precisamente. Un Almacenes El Encanto. Almacenes El Encanto era la tienda más famosa que había entre los riquitos del Naco. Y Teo me llama, me dice, Ross, hay 600 pesos para un comercial de Almacenes El Encanto. Arranca para acá, para la 91 creo que era. Santos Peralta era el técnico. Fui y me gané mis 600 pesos.
un comercial de Almacenes El Encanto. Me acuerdo como ahora mismo, año 1986 creo. Y de ahí para adelante he grabado, menos que Figuera, pero he grabado miles de cosas. Ha sido la voz de César Suárez y los mayores eventos Hasta ahora, sí. que él ha hecho aquí en República Dominicana. Artistas súper famosos internacionalmente. Ese señor no trae cositas, vaina, Chayanne, Quinta Estación, Marco Antonio, bueno, Franco De Vita, todos los grupos famosos. Lo trae ese señor y yo soy la voz. Esta carrera te ha llenado de emociones, pero también de frustraciones. En algún momento uno tiene sus altas y sus bajas, pero sí, a nivel de satisfacción, a nivel de satisfacción sí. Yo tengo, gracias a Dios, modestia aparte, 7 micrófonos de oro. Tengo Cassandra, que ahora se llama Soberano, y tengo miles de estatuillas y reconocimientos allá atrás que ya la tengo ahí, que ni me importa, están en cajas allá atrás. La podemos ver después si quieren, placas y cosas. Yo lo tenía todas aquí, pero ya eso no vende. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es como si tú lo sales a decir como que la gente no le importa. Y además, los tiempos pasan. La generación mía ya no es la generación de ahora. Gente que tiene 15 o 20 años no me conoce. Y yo no tengo ningún problema con eso. Conocen a los códigos que están ahora, al que está en Ritmo 96, que es venezolano, que es muy bueno. ¿Cómo se llama? Chris. Conocen a Iván, conocen a Los Foques. Yo no voy a poner guapo. Pero para esto llegó Golden Radio. Yo no tengo ningún problema. Pero para esto llegó Golden Radio para empezar a hacer este trabajo. Ahora, cuando escuchan César Suárez Jr. presenta, es el viejo que tiene 46 años, que la generación de ahora sí lo conoce. Pero es una voz que cuando tú la escuchas te pone a vibrar, porque realmente es emocionante escuchar toda tu trayectoria. Gracias. Ross, ¿cómo te sientes con la llegada de las redes sociales y con la oportunidad que tú tienes de poder instantáneamente llevar cualquier tipo de emoción? Mira, por suerte, yo fui de los que estudié un poquito eso. Cuéntanos. Yo dije, wow. Por ejemplo, yo fui de los primeros que transmitió con un micrófono y una consola a través de Ustream, se llamaba la plataforma. ¿Se acuerdan? No sé si alguno de ustedes... Había una plataforma que llamaba Ustream, que era lo que le llamaban el YouTube ahora. Que tú tirabas audio y video en tiempo real. Pues yo fui de los primeros en eso, porque yo era acucioso. Yo decía, yo voy a tener una emisora por internet, pero yo no voy a venir y poner música y simple. No, yo vine con jingle, vine con animación, vine con cámara, micrófono. Una radio profesional como la que yo aprendí, y hasta ahora se mantiene así. He visto la evolución. Antes estaba Yahoo, Messenger, vino, ¿cómo se llama? MySpace, vino Hi-Fi. Después vinieron los famosos YouTube, Facebook. Luego llegaron Instagram, TikTok, Instagram. ¿Quién más? Una balsa de plataformas. Hasta un WhatsApp, que antes eso no existía. Y Zoom. Yo todo eso tuve que aprendérmelo para quedarme hoy donde estoy, porque si no me hubiese quedado atrás. Porque un locutor con 46 años en el aire se ve viejo, pero si te actualizas, no se ve tan viejo. Así mismo, ¿sientes tú que el relevo generacional está detenido o tenemos oportunidad de que sigan llegando más talentos para ocupar la posición de recibir la transición? Hay de todo, es cuestión de tiempos. Por ejemplo, Sergio Carlos no es viejo, y Sergio Carlos es la generación de ahora, una superestrella. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de un locutor joven, vamos a ponerlo así. Sergio debe tener 20 años, ya 15 años en la radio. Posiblemente, no tiene, pero es de la generación joven. Ese tipo es una superestrella. Y así tú te encuentras muchachas y muchachos que no son locutores viejolos, que representan la generación de la radio de ahora, que vale la pena. Hay de todo, porque aquí hay una apertura. Las redes sociales ahora es un famoso podcast. Subir frente a un celular, ni siquiera una cámara profesional, un celular y subirlo a TikTok o cualquier cosa y ya tú eres influencer o eres comunicador. Hay que dejarlo pasar. Yo no tengo problema. Ross, la radio en la que naciste era una radio tropical que colocaba los principales éxitos. ¿Te llamó la atención en algún momento trabajar en una emisora pop rock? Sin embargo, yo era rockero, para que tú veas lo que es la cosa. Cuéntanos. Para que tú veas, allá al lado, vivía el mejor baterista que tenía el país antes de Wellington Valenzuela, que es el famoso que todo el mundo conoce. Se llama Ariobo Peña, era primo mío. Pertenecía al grupo Rock Zarco y después a Wilfrido Vargas. Ese señor, que mucha gente no se acuerda, si buscan el video, El Campesino, el que toca guira, un balú, ese primo mío, estaba ahí al lado. Y lo que tocaba era rock. Yo era rockero. Lo que pasa es que la música de rock, si me pongo a hacerla, pues me iba a morir de hambre, ¿no?
Lo que hice fue que tuve la ventaja, Radio Universal tocaba un 50% de música latina y un 5 o 10% de música americana. Ahí sonó Air Supply en su mejor momento, muchísimos éxitos americanos. Entonces ya por ahí yo hice cierta música americana que era lo que me gustaba al principio. Bueno, aunque de repente no pudiste formar parte del crew de alguna estación. Pero me guillé, yo estuve en La Roca, pregúntale, sí, por pregúntale eso a Fillera, yo me metí y yo era con Mike Romero, yo iba a la X y todo eso y tuve alguna participación, pero no de esencia porque yo estaba allá en otra cosa. Háblanos de tu participación en La Fría Digital, en este proyecto, la primera radio digital en República Dominicana, y que por supuesto formaste parte de este proyecto que ilusionó a mucha gente. Mira, eso fue un proyecto innovador. ¿Qué pasó con La Fría? Fracasó porque en Estados Unidos la negociación de las emisoras digitales, primero aprobaron la de la televisión, que es lo que hay ahora, la conversión de los canales de 3 emisoras en una. O sea, la frecuencia, por ejemplo, universal 98.1 HD1, 98.1 HD2, 98.1 HD3, que es la radio digital. En aquel tiempo, Teo la trae al país, había que tener mucho dinero para hacerlo, se lo presenta al Grupo León Jiménez, que tenían cervecería en ese momento, y crearon Raíces en el primer canal, HD 102.9 HD1 Raíces, 102.9 HD2 con La Fría Digital, que yo fui director también por suerte. Y bueno, ahí llegó esa plataforma. No se hizo popular por aquello del costo. Para escuchar una estación de radio había que tener un radio especial para eso y costaban 6,000 cañones cada radio de eso y nadie iba a comprar un radio de esos, 6,000 pesos para poner una sola emisora. Imposible. Ahora, si se hubiese masificado, tuviera yo, tú te imaginas, yo director de La Fría y la emisora número 1. ¿Quiénes trabajaban contigo en La Fría Digital? En La Fría yo me llevé, llevaron al principio, porque yo llegué un poco más tarde. Estaba Loedi, famosísimo, Julísimo. Después yo llevé a Mary Jane, que es al Super Negro, lo contraté, hablé con Teo, hay que traer Verdugo para acá. Teo me dijo, por cuarto no te pares. Y le rebajamos la hora, en vez de 5, 4 horas. Yo le dije, Teo, cualquier locutor que hable más de 3 horas está hablando M. Hay que llevarlo a 4 horas como máximo. Y Teo me lo aceptó y chévere. Excelente. Mira, justamente en este paso, haciendo este podcast, yo estoy hablando sobre una teoría que tengo, una propuesta para que venga la radio digital y me interesa que tú me digas tu opinión porque tengo muchas opiniones encontradas. Okay. Yo soy de los que estoy proponiendo el espectro radiofónico, reducirlo a la mitad y dar la oportunidad de que las estaciones de radio migren las frecuencias, pero migren a los canales, sí, para que los consorcios se vean con el estímulo de impulsar los contenidos a través de los canales. Ahí hay un problema. Dime cuál es el problema. Indotel dice que están vedadas las estaciones de radio. Yo solicité, porque creo que tengo el talento, la capacidad para merecer una emisora aunque sea bajo potencia. Ellos deben dar la oportunidad de baja potencia. O sea, quizás no pueden autorizar una emisora con 5 kilos como la tienen la mayoría de las FM, pero colócale 50 vatios, 500 vatios, que no choca con nada y le das oportunidad a gente que tiene equipos, tiene la capacidad. Tiene que hacer una evaluación, claro. Total. Porque no todo el mundo va a querer ir, tú sabes, todo el mundo quiere tener una emisora. Pero vamos a hacerlo por rango, por capacidad. Solicita, por ejemplo, Iván, dime qué tú has hecho, qué tú eres, qué tú ofreces. No, yo tengo 15 años de experiencia, 20, tengo esto, y tú llevas tu currículum y se le puede dar. Entonces, así deberían hacerlo. No sé, ojalá te oigan, quiera Dios. Ya yo solicité hace un tiempo, la solicitud está por ahí porque tampoco te aceptan la solicitud. Tú llevas una solicitud y ni eso te la reciben. A mí me la recibieron porque yo soy rospeña. Y ojalá algún día me la den. Ojalá vamos a lo que hay que hacer. Vamos a abocar para que haya oportunidad para los nuevos talentos. No solamente para mí. Para todo el que tenga capacidad de hacer radio moderna, porque no tiene que ser radio aburrida. O sea, para tú hacer radio moderna, no tiene que ser como antes. Señoras y señores, desde el Parnaso artístico, eso no se usa. Simplemente con ser alegre y tener capacidad, mezclar la cultura con la alegría, tú lo puedes hacer. Fantástico. Ros, en la llegada de las mujeres a la radio, en el momento que tú estabas... Marian de la Mota, la mejor, número 1. Ella estaba ya. Entonces, ¿cómo fue ese momento en donde las mujeres
marcaron su sello y formaron parte, inclusive compitieron entre ellas. Mira, en ese tiempo las mujeres estrellas de la radio en AM, eran AM que estaban. Nieves Corniel, Ida Cecín, la que está en disco 106, ¿cómo se llama? Miledis. Esas eran las monstras. Carmen Alonso, sí, esas eran las monstras. Después fue que vino entonces Marian de la Mota, vino la Yulísima, que fue la que hizo la controversia, y por ahí se fueron unas cuantas. Pero sí, siempre ha habido talento. Mira, otra de las curiosidades que tengo es que con esa voz que tiene tan seductora, ¿qué pasó que no te vimos en una emisora de baladas? En baladas, yo comencé haciendo baladas cuando llegué a La Voz de las Fuerzas. Ajá, cuéntanos esa experiencia. Bueno, el director era un general, me llevó para allá, no sé hacer qué, y ahí estoy todavía como asesor. Y me dijo, hay que hacer un programa de balada. Digo, de balada, yo soy un animador loco de música tropical. Pero tú eres locutor, se supone que tú eres una estrella. Pues me fajé a hacer un programa de 2 horas diario, se llamaba Mis Canciones de Ayer, a estilo disco 106. Y pasé la prueba, o sea, uno ha hecho de todo, gracias a Dios. Televisión, radio, comerciales, animación. ¿Qué? Director de emisora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya yo lo he hecho todo, gracias a Dios. De hecho, estoy impartiendo clases de locución los sábados. ¿Dónde? En las escuelas vocacionales, Fuerza Armada Policía Nacional de San Isidro, de 8 a 12, todos los sábados. Estoy dejando un legado. He grabado cuatro promociones de 60 y 70 estudiantes en un aula. Mira, un talento Gracias como a tú Dios. está sencillamente esperando una llamada y este podcast que sirva para eso, porque eres un locutor que debe estar en los audiolibros, para grabar audiolibros. Pero está mi amiga Angeli, que estuvo trabajando para el Canal 3 de Raíces y La Fría. Claro, amiga mía, ¿eh? Y también ¿Cómo se llama este Reinaldo, sello? Reinaldo. en World Voices. Entonces, si recibes la llamada para grabar un audiolibro, ¿te gustaría la idea? Con mucho gusto, con mucho gusto. Me lo dan con tiempo el texto, tú ves, porque de improvisado no. De hecho, ya la vista mía no está 100%, entonces había que tomarse un tiempo para repasar el texto, pero yo creo que con el tono y eso yo lo hago, porque yo no. Y los podcasts para colocarlo en radio como Spotify. Joel Reyes Colón, de Ser Mejor Radio, está elaborando podcasts muy interesantes. Y yo creo que también un locutor como tú pudiera seguir incursionando en todo eso. Yo estoy abierto, mira, yo no tengo problema con nadie, absolutamente. Todos los que me conocen saben. Música americana, la emisora de balada, la que ponen salsa. Todos aquí casi lo conozco, sobre todo los de la vieja generación. Y algunos de la nueva generación. Yo no tengo tasa de rechazo hasta ahora que yo crea. Gracias a Dios. Así como tú me ves, desde 1981 que comencé en Radio El Mundo, hasta el 2025 que estamos hoy, es el mismo tipo. Hoy sin afeitar, claro, pero bueno, me agarraron de sorpresa. Casi terminando, queremos saber los desafíos que tuviste para poder imponer este estilo y que este sello haya quedado por todo este tiempo. Mire, mi hermano, llegar a Radio Universal como yo llegué, que había que amanecer y dormir en el piso. ¿En el piso? Sí, había que amanecer, pues yo entraba, imagínate, yo entraba a las 2 de la mañana. Había que dormir en el piso, tú sabes, para llegar y encontrarse y poder juntarse y competir, si se quiere, con Héctor José Torres, mi hermano. Mira, esas son frases mayores. Con JR, uno de los programadores más grandes de este país. Con Carlos José Rosario, el animador libra por libra hoy más famoso. Con Sandy Almeida, una de las voces exquisitas de este país. Con Marino Guzmán, el animador más loco que tenía en la radio. Y llega este tipito y meterse entre esos verdugos. Y en su momento, estar a nivel de ellos, si se quiere, si cabe el término, para mí fue demasiado. Demasiado. Yo me siento bien. Excelente. Tranquilo. Bueno, Ross, nosotros felices de tenerte aquí en Golden Radio por primera vez, porque sabemos que la invitación se repite. Cuando ustedes quieran. Obviamente. Y nosotros satisfechos de que tú estés con nosotros y dejando tu huella digital. Ahora bien, en estos minutos que quedan, me apunta Iván y todo el equipo, me encantaría que tú vertieras unas frases motivadoras, el cliché de las entrevistas, porque hay mucha gente prejuiciada con las redes sociales y con la comunicación. Ahora hay un debate entre la moral, entre el espectáculo, entre los fake news, pero al final de todo lo importante es comunicar y dejar abierta la posibilidad de que todo el mundo pueda recibir un buen contenido. Miren, señores, por ejemplo, como animador, se puede hacer animación sin vulgaridad. Yo siempre fui un animador alegre, encendido, como le llaman ahora. Yo fui el más loco de los animadores de los 80, posiblemente, y de los 90, y yo nunca dije una mala palabra. Y yo siempre buscaba en los periódicos y en los textos para juntar mi animación con algo que le quedara a la gente de positivo, que se educaran de alguna manera con lo que uno decía. Se puede,
sea que ese es mi consejo. Denle página para la izquierda, que de algo le va a servir. A los de ahora, a los que vienen y a los que están. Se puede hacer. Gracias, Ross, por estar con nosotros en Hermano Donde mío, Radio. permítame Será hasta la próxima. Excelente. ¿Dónde te pueden seguir? La emisora, la pueden descargar y la programación. Para mí es un placer que me juntes con esos que ya yo he visto, grandes ligas que tienen tu podcast. Estamos aquí simplemente en saboramerengue.com. Ahí pueden descargar la aplicación. Buscan en Google, mire, tienen para iOS y para Android, y ahí descargan la aplicación, saboramerengue.com. Estamos en todas las plataformas como Ross Pena o Sabor a Merengue. Ahí en todos lados. @SaborAMerengue en Instagram, Facebook, Sabor a Merengue. Por todos lados, Sabor a Merengue. 24 horas una programación 24 hours. dedicada al merengue, a la música tropical. Moriré poniendo merengue. Placer es mío, señores. Gracias.